Muy buenos días, queridos internautas. Hoy traemos un tema muy interesante e importante en el ámbito educativo. En esta oportunidad nuestro tema es hacia una educación crítica, liberadora y decolonial. Para ello nos acompañan tres docentes expertos, críticos y conocedores de la pedagogía crítica y decolonial, quienes específicamente defenderán los postulados de Paulo Freire y Enrique Dussel. Invitamos al profesor Ramos para que sea él el que inicie este panel científico. Profe, cuéntenos sobre la relación de Paulo Freire con la pedagogía crítica. Hola, gracias por la invitación a este programa. Respondiendo a tu pregunta, se puede decir que Paulo Freire es un pilar de la pedagogía crítica, pues plantea un enfoque pedagógico centrado en la concientización y la liberación de las personas a través de la educación. Recordemos que la pedagogía crítica se pregunta cómo y por qué el conocimiento es construido en la forma en que lo hace y cómo y por qué lo hace. Algunas de estas construcciones son legítimas y aceptadas por una cultura dominante, lo que lleva a algunas formas de reconocimiento que tienen más poder y reconocimiento que otras. En ese orden de ideas, profe Ramos, ¿nos puede especificar los aportes de Paulo Freire a la pedagogía crítica y decolonial? Profe Ramos. Bueno, las principales contribuciones de Paulo Freire han afectado para la educación son la educación como práctica de la libertad, humanización, la liberadora, el pleno ejercicio de los derechos del hombre, la toma de conciencia de estos derechos, los procesos dialécticos de la orientación y la alfabetización como a la conciencia reflexiva. Gracias, profe Ramos, y damos la palabra al profe Eber Salgado, quien nos compartirá también algunos aspectos importantes sobre otro pensador importantísimo dentro de la pedagogía crítica y decolonial, Enrique Dussel. Cuéntenos, profe, ¿cuáles son esos postulados? Hola, señor Janet, gracias por la invitación. Enrique Dussel es otro pilar fundamental en la pedagogía crítica y decolonial. Ha desarrollado una propuesta pedagógica basada en la ética de la liberación y la decolonización del pensamiento. Su trabajo se enfoca en la construcción de una educación emancipadora que rompa con las estructuras de poder y promueva la justicia social. Gracias, profe Eber. Bueno, y recordamos entonces a Zulma Palermo, quien confirma y siempre ha dicho que la pedagogía moderna occidental no puede reconocer ni visibilizar las diferencias, precisamente porque su interés ha sido homogeneizar. De allí que sea una pedagogía colonizante. ¿Qué opina, profe Ramos, al respecto, teniendo en cuenta los postulados de Paulo Freire? Muy cierto este panorama. Por ello es relevante hablar de una alteridad educativa o pedagógica, tal como lo plantea Freire, que se fundamente en la palabra del otro, es decir, del niño, del joven, sin reprimirla, sin negarla, el hecho de que suceda, cuando el docente vuelve al estudiante a ser un repetidor de su misma palabra, cuando no se le enseña a dudar, cuestionar o pensar críticamente, sencillamente porque el sistema le favorece al estudiante. Urge entonces descolonizar las prácticas educativas. Gracias, profe Ramos. Estamos de acuerdo que al sistema le favorece obviamente un estudiante sumiso, un estudiante masificado, y a eso es lo que se refiere Paulo Freire. Profe Eber Salgado,
¿Qué dice Enrique Dussel al respecto, desde la perspectiva de cómo podría enfocar esta parte sobre la colonización o decolonización pedagógica? Sí, señor Janet. Es claro que el proceso educativo, desde una perspectiva crítica y decolonizadora, debe ser una construcción de la exterioridad del sistema dominante, porque sólo cuando se aceptan las posibilidades de una exterioridad frente a la interioridad de una cultura dominadora y cuando se construyen los surcos para expresar esa exterioridad, se puede, y sólo entonces, hablar de las bases para una educación liberadora y con alteridad. Perfecto. Quiero agradecer a los invitados que nos acompañaron en esta linda emisión de este programa Actualidad Pedagógica y recordarles que como educadores, si queremos ser partícipes de la transformación educativa y social con prácticas pedagógicas decoloniales, debemos asumir una opción personalizada y contextualizada, donde las configuraciones pedagógicas, curriculares y didácticas no puedan ser universales, sino diversas y plurales, así como lo es nuestra Colombia. Quiero finalizar entonces la programación dejándoles una reflexión muy hermosa que nos hará la profesora Joana Aguirre para finalizar la emisión de este programa. Nos vemos en otra oportunidad en Actualidad Pedagógica. Como se puede apreciar, se hace necesario una revisión de las prácticas y construcciones pedagógicas que se hacen en el aula desde una mirada transformadora que genere en los estudiantes pensamientos críticos, reflexivos e investigativos, no solo sobre su contexto, sino sobre su propia realidad.